Nos sentimos emocionados de poder compartir un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Así es, estamos comenzando un nuevo trimestre este día domingo 27 de septiembre, y el tema que vamos a estudiar por los próximos 3 meses es la educación. Tremendo tema, y junto a nuestro pastor, el pastor Dani Perla, él nos ayudará a enriquecer algunos comentarios para que veamos la centralidad en el pensamiento de Dios de este tema que es tan importante. Pero antes, vamos a comenzar con una oración porque necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe. Padre querido, gracias te damos porque tú has sido bondadoso con nosotros. Gracias te damos porque nos permites abordar un nuevo tema de estudio para los próximos 3 meses. Ayúdanos a sacarle el máximo provecho todos los días. Es nuestra plegaria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Un nuevo tema de estudio, una nueva guía, un nuevo folleto para todos aquellos que ya lo tienen, y si usted todavía no lo tiene, puede acercarse a una librería YADPA o puede contactar con Radio Adventista para ver la manera en que podamos hacerle llegar una de estas lecciones, uno de estos ejemplares. Hoy vamos a hablar sobre la primera escuela. Pastor, ¿qué nos viene a la mente o qué debería venir a nuestra mente cuando hablamos de la primera escuela y a qué se refiere eso? Bueno, una pregunta bien interesante, hermano Gerson, porque normalmente en una escuela, cuando uno visita una escuela, uno ve que hay pupitres, uno ve que hay una pizarra, un edificio, etc. Y sin embargo, cuando hablamos de la primera escuela, no era nada parecido a eso, Muy bien. Sino que la primera escuela fue instituida por Dios al principio de este mundo, donde la naturaleza era el ambiente principal de esa escuela. Excelente, pastor. Es decir, el primer libro de texto que tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, era la naturaleza, lo que los rodeaba. Así es, y bueno, y si nosotros podemos poner siempre ese esquema de lo que hay en una escuela, en vez de una pizarra, de un pupitre, estaba el campo abierto. El maestro era Dios. Excelente. Los alumnos eran Adán y Eva, y el objeto de estudio era todo lo que Dios había creado, tanto en esta tierra como lo que Dios había creado en todo el universo. Muy bien, pastor. Bueno, en Génesis capítulo 2, específicamente desde los versos 7 al 23, es una narración un poco larga, por eso le invitamos a que usted la pueda leer detenidamente. Se nos cuenta un poco desde la creación del hombre hasta algunas disposiciones que Dios hizo con él. Por ejemplo, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio algunas instrucciones claras, porque en todas las escuelas también hay instrucciones claras sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y están ahí narradas. Pero yo quiero hacer una pregunta a partir de ese texto que usted conoce muy bien, pastor, Génesis 2, del 7 al 23. ¿Cómo se revela en estos pasajes el propósito al crear a la raza humana, el propósito de Dios al colocar y luego también al emplear a Adán allí en el huerto del Edén? Muy bien, yo creo que es una pregunta bastante abarcante, hermano Gerson, y vamos a ir descubriendo esta semana y por supuesto durante el estudio de este trimestre. Yo quiero decirles así esta frase: todo tiene que ver con la educación. O sea, la educación es algo esencial, es algo fundamental. La educación no es algo que nosotros los seres humanos descubrimos o inventamos. Dios mismo la estableció, Dios puso los factores para la educación, y en esos versículos que usted menciona encontramos algunas cosas bien interesantes. Yo quiero invitarles a tomar sus Biblias, y si ustedes pueden en este momento hacerlo, pues sería mucho mejor. También, si no pueden escuchar lo que nosotros vamos a compartir en Génesis, el capítulo número 2, porque usted preguntaba, bueno, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Dios tenía un propósito, y nosotros podemos encontrar allí en el versículo número 7 y 8, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En primer lugar, en la educación nosotros aprendemos
que la educación tiene a Dios como centro. Excelente. Esto es bien importante. Es lo principal. Es lo principal. O sea, la educación de la religión no están divorciados. Muy bien. Hay personas que piensan que la educación es algo secular y la religión pues es lo sagrado y que no tienen que ver el uno con el otro. Tal vez lo vamos a poner en términos todavía más técnicos: ciencia y fe. Ciencia y fe. Sí. Ciencia y fe van de la mano, están relacionados, porque Dios es el autor de todas las cosas. Al formar Dios al hombre, la Biblia dice que lo pone en ese lugar, que lo estamos viendo como una primera aula, Sí. como una primera escuela. Dios pone ahí al hombre, Dios lo crea, y entonces Dios tiene un propósito para él que lo vemos un poquito más adelante. Dice el versículo número 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Una de las cosas que vemos es que la educación es algo activo, no solo es teórico, porque Dios no solo formó a Adán y Eva y les dijo, bueno, ahora les voy a enseñar cuánto es 2 más 2, ahora les voy a enseñar las estrellas, cómo se llaman, ahora les voy a enseñar la fórmula del agua, no, claro, la tabla periódica de los elementos, y todo es aprender y aprender sin práctica. No, dice que Dios combinó la verdadera educación, es aquella que combina lo teórico con lo práctico, porque puso al hombre en el Edén para que lo labrara. El hombre debía estar activo, y por eso los grandes valores de la educación cristiana afectan, tocan al cuerpo, a la mente y al espíritu. Si no está tocando uno de esos elementos, entonces algo hace falta. Vemos aquí, hermano Gerson, y prácticamente en todos los ambientes, a veces cuán distante está la educación muchas veces de lo que Dios realmente tuvo en mente. Lo guardase, ¿por qué? Vamos a descubrir posteriormente que guardar aquí significa cuidar, porque había un enemigo que andaba por ahí, y después de eso Dios les dice que hay reglas también, pero vamos a tomar tiempo. Sí, justamente porque durante la semana íbamos a hablar sobre eso de las reglas. Ese es un tema muy interesante. El día de mañana, por favor, no se lo pierda, porque vamos a hablar de esto en esta primera escuela, y también vamos a aprender cuáles son los resultados de romper esas reglas, incluso en un lugar tan perfecto como lo era el jardín del Edén. Gracias a nuestro pastor hemos visto algunas vislumbres de lo que significó esta primera escuela, y yo solo me imagino, pastor, que habrá significado para Adán y Eva obtener sabiduría y conocimiento directamente de la mano de Dios, de esa relación con Dios. Miren, me imagino que fue fascinante para ellos, porque recuerden que ellos fueron creados por Dios ya adultos. Dios ya los hizo con la capacidad de razonar, de hablar, de aprender, pero no conocían muchas cosas. Correcto. Y entonces lo primero que sucede al abrir sus ojos es que ven a Dios. Dios se les presenta y le dice, yo los creé. Y entonces Dios les comienza a mostrar a ellos las maravillas que había formado, y ellos relacionaban toda esa creación con Dios. Que vuelvo a repetir, hermano Gerson, ese es el propósito de la verdadera educación, es conectar a Dios como la fuente de todo, como el autor de todo, la fuente de la vida. Y si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, la educación se pierde en sofismas, en filosofía que conducen tristemente a la muerte. Entonces, estemos atentos, amigos, amigas, hermanos, en este trimestre. Creo que es un tema bien importante, apenas estamos comenzando hoy, sí, pero Dios tiene un propósito a través de la educación y tiene que ver con todos. La educación es para todos, eso no es un invento de los gobiernos. Dios formó al hombre, el hombre tenía que ser educado, y no importa si usted no tiene ya más oportunidad de ir a una universidad o a lo que sea, a través de la palabra de Dios vamos a aprender grandes principios de la educación. Excelente, pastor. Bueno, creo que podemos agradecer a Dios porque lo que nos da esta introducción, y esta semana será una semana introductoria ya, nos ayuda a comprender que el propósito de Dios es que usted y yo, como dice una pensadora increíble, no seamos solamente reflectores de los pensamientos de los demás, sino que nos volvamos pensadores nosotros mismos. Eso es lo que vamos a buscar durante todo este trimestre al estudiar la palabra de Dios. Les invitamos para orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de iniciar un nuevo tema de estudio. Gracias porque
Sabemos que tú eres el autor de todo y que debemos ponerte en el centro de todo para poder entender la correcta relación entre lo creado y tú, Señor. Bendícenos, oh Padre, en este nuevo estudio, en este nuevo campo que vamos a entrar, que tú puedas hablarnos a grandes y pequeños. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.